Desde el primer día de nuestro matrimonio, yo sentía que había encontrado un refugio en Carlos. No era un amor de película, de esos llenos de gestos grandiosos o declaraciones desbordantes, pero sí había una calidez que me abrazaba cada día. Los pequeños gestos eran los que más me conmovían. Cómo me cubría con la manta cuando me dormía en el sofá. La forma en que me miraba cocinar. Sus mensajes breves durante la jornada laboral, solo para decirme, pensé en ti. En esa rutina cotidiana, yo encontraba paz, seguridad y, sobre todo, amor. Fueron 4 años así, 4 años en los que poco a poco empezamos a soñar en conjunto. Viajes, proyectos, incluso la idea de formar una familia. Aunque lo mencionábamos de forma ligera, ambos sabíamos que, algún día, llegaría ese momento. Y llegó. Recuerdo ese día como si lo estuviera reviviendo ahora mismo. Sola en el baño, sentada al borde de la bañera, sosteniendo aquella pequeña prueba de embarazo entre mis manos temblorosas. 2 líneas rosadas se dibujaban con claridad, como 2 señales luminosas que indicaban el inicio de un nuevo camino. Mi corazón latía desbocado, no por miedo, sino por una emoción tan profunda que me costaba ponerle nombre. Era como si, de pronto, tuviera una razón más grande para existir, un motivo para rehacer todo, para construir algo nuevo, mejor, con propósito. Carlos llegó del trabajo poco después. Cuando le mostré la prueba, me abrazó. Me dijo que estaba feliz, pero su sonrisa no era la misma. Había en su mirada algo tenso, contenido. No quise darle importancia en ese momento. Me aferré a sus palabras, no a sus ojos. Desde el primer control médico, yo ya me sentía madre. Empecé a hablarle a mi vientre desde que apenas era un pequeño punto en las ecografías. Planeaba el cuarto del bebé, buscaba nombres, leía todo lo que caía en mis manos sobre maternidad. Carlos participaba, sí, pero a medias. Asentía cuando le mostraba los avances, sonreía de manera breve cuando le hablaba de los antojos o los movimientos del bebé. Pero su entusiasmo parecía distante, como si solo cumpliera con lo mínimo necesario para acompañarme. En el trabajo, mis compañeras me preguntaban si ya sabía el nombre. Sonreía y respondía, todavía no, pero ya lo amo. La primera patadita del bebé me hizo llorar de felicidad en pleno autobús. Sentía cómo esa pequeña vida dentro de mí crecía y me llenaba el alma. Se acercaba el Día de la Madre. Oficialmente, aún no lo era, pero en mi corazón ya lo sentía. Amar a alguien que aún no has visto también es un tipo de maternidad. Le propuse a Carlos hacer algo sencillo, una cena íntima en casa, con una vela encendida y la primera ecografía sobre la mesa. Una pequeña celebración de lo que estábamos viviendo. Claro, amor, como quieras, me dijo con su habitual sonrisa contenida. Yo me volqué en los preparativos. Quería eternizar ese momento. Aunque sentía que algo en él se estaba apagando, me aferraba a la esperanza de que todo cambiaría cuando viera a nuestro hijo en brazos. Pero, con el paso de las semanas, su distancia creció. Al principio, eran pequeños detalles. Los besos por la mañana, antes automáticos, comenzaron a desaparecer. Sus manos, antes ansiosas por sentir las pataditas, ahora no sabían dónde posarse. Las conversaciones sobre el futuro se fueron tornando en silencios incómodos. Un silencio pesado que se sentaba con nosotros en la mesa, cada noche, como un tercer comensal no invitado. Notaba todo, claro que sí. Fingir que no sería subestimar mi propia percepción, pero mi mente prefería el camino más fácil. Es el estrés, es el miedo, pasará. Intentaba involucrarlo en cada etapa. Compré un libro sobre paternidad y lo dejé en su mesita de noche. Le preparé una pequeña sorpresa, un body diminuto, bordado con la frase, «Papá, te espero». Cuando lo vio, esbozó una risa breve, forzada. «Qué lindo», dijo,
doblando la prenda para luego desaparecer rumbo al baño. A partir de ahí, empecé a evitar ciertos temas para no enfrentar su frialdad. Compartía mis alegrías y novedades con mis colegas del trabajo o con mi madre por teléfono, pero en casa, cada noticia que le daba parecía chocar contra una pared. Carlos no era grosero, no era cruel, simplemente no estaba, aun cuando físicamente sí lo estaba. Una noche, después de cenar, me armé de valor. ¿Estás bien?, tardó en responder. Masticó más de la cuenta. Bebió un sorbo de vino. Solo cansado, Isa. Trabajo, cosas en la cabeza. Asentí sin insistir. No quería presionar. Seguía creyendo que debía comprenderlo, no confrontarlo. Sin embargo, las ausencias nocturnas comenzaron. Decía tener insomnio, que vería televisión en la sala. Algunas madrugadas me despertaba y escuchaba su voz hablando por teléfono en voz baja. Cuando preguntaba, respondía rápido. Es gente del trabajo, estamos con un proyecto nuevo. Me lo tragaba. El miedo de saber la verdad era más fuerte que la sospecha. Mientras tanto, yo seguía planificando el nacimiento. Buscaba nombres, leía artículos, anotaba ideas para la llegada del bebé. Carlos solo participaba si yo insistía. Prefería creer que era solo una fase, que el amor aún estaba allí, dormido bajo las capas del miedo. Pero, sin saberlo, lo que realmente estaba ocurriendo era que la llegada de nuestro hijo comenzaba a desmontar silenciosamente mi vida. El viernes antes del Día de la Madre, Carlos llegó más tarde de lo habitual. La misma excusa de siempre. Tráfico, reunión, cosas del trabajo. Mientras dejaba su abrigo y conectaba el celular, soltó la frase como si hablara del clima. El domingo voy a pasar el día con mi madre. Me lo pidió. No pude decirle que no. Me quedé paralizada. Ni siquiera me miró a los ojos. Solo dijo eso y fue a buscar agua. Lo seguí hasta el pasillo. Mi voz temblaba. El domingo es el día de la madre. Sí, por eso, es el día de mi madre. Pensé que lo entenderías. Yo debía entender. No mencionó a nuestro hijo, ni siquiera al bebé en camino. Para él, simplemente no existíamos en ese día. Aún así, decidí no discutir. Al día siguiente, temprano, fui al mercado. Preparé su cena favorita, lasaña de espinaca, como la de su abuela. Me vestí con un vestido antiguo que él solía elogiar. Encendí una vela. Puse música suave. Me senté en la mesa esperándolo. Cuando llegó, la comida ya estaba servida. Se sentó, comió en silencio, sin un solo comentario sobre el gesto. Masticaba, revisaba su celular, respondía mensajes mientras su teléfono vibraba sin parar. Al terminar, soltó los cubiertos y dijo con frialdad: «Gracias, me voy ahora. Mañana tengo que salir temprano para tomar carretera». Y se fue. Salió sin un beso, sin tocar mi vientre, sin mirarme. Dejó solo el eco de su perfume caro y el vacío absoluto. Lo que yo no sabía era hacia dónde realmente iba. Mientras yo lavaba los platos sola, él ya estaba conduciendo rumbo al hotel más lujoso de la ciudad. Había reservado una suite panorámica para recibir a su amante. Media hora después, ella llegó. Joven, arreglada para impresionar, radiante. En la habitación brindaron con copas de champán, entre risas fáciles. Mientras yo acariciaba mi vientre en el silencio de nuestra cama, él, en la habitación de hotel, se burlaba de mí. La tonta se quedó allá, preparando cenita romántica, dijo riéndose a carcajadas. Ella rió con él. Se burlaron de mis planes, de mi inocencia, de mi amor. La madrugada se hizo interminable. Acariciaba mi vientre intentando proteger a mi hijo del dolor que me desbordaba. Mamá está aquí, mi amor. Aunque el mundo esté de espaldas, mamá está aquí. Perfecto. He ampliado la segunda parte con el mismo tono dramático, detallado y atrapante para mantener la atención de la audiencia. Si estás listo, seguimos con la tercera parte.
que incluirá el nacimiento de Mateo y el desenlace emocionalmente fuerte. ¿Quieres que continúe? Los días en Teruel pasaban tranquilos, pero llenos de pequeños desafíos. A medida que la fecha de parto se acercaba, mis miedos crecían, pero también lo hacía mi fortaleza. Yolanda estuvo a mi lado en cada consulta médica, en cada control. Sostenía mi mano durante las ecografías, me acompañaba en las caminatas cortas que me recomendaba el médico, me preparaba comidas nutritivas y me ayudaba a organizar la habitación del bebé. Convertimos uno de los cuartos de la casa en un pequeño refugio para Mateo. Pusimos una cuna de madera clara, colgamos unas pequeñas estanterías con libros infantiles y peluches, y sobre la pared pintamos juntos un arco iris. Era nuestro símbolo de esperanza después de la tormenta. Cada noche, mientras me acomodaba con dificultad en la cama, Yolanda se aseguraba de que tuviera todo lo necesario. Me preparaba té de manzanilla, acomodaba los cojines detrás de mi espalda y me arropaba como si fuera su propia hija. «Todo va a salir bien, Isabela», me decía con una ternura firme. Mateo vendrá al mundo rodeado de amor, y yo quería creerlo. Lo necesitaba. Mientras tanto, Carlos iba hundiéndose lentamente. Las notificaciones judiciales seguían llegando puntualmente. La pensión, el congelamiento de sus cuentas, el rechazo de su amante que, tras unas semanas, simplemente desapareció de su vida ignorando llamadas y mensajes. Intentó buscarme, incluso mandó varios mensajes al teléfono que ya había dejado de usar. En uno de ellos me escribió: «Cometí errores, Isa, pero aún podemos salvar esto. Te extraño. Quiero ver a nuestro hijo». No respondí. Yolanda, al ver el mensaje, simplemente me miró con serenidad. «Déjalo en el pasado, hija. Él eligió su camino. Nosotros elegimos el nuestro». Semanas después, en una tarde gris y lluviosa, comenzaron las contracciones. Era temprano por la mañana. Me despertó un dolor distinto, un tirón en la espalda que fue aumentando poco a poco. Yolanda, que dormía en la habitación de al lado, corrió en cuanto escuchó mi llamado. «¿Es ahora?», preguntó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Asentí mientras intentaba respirar profundamente. «Sí, ha llegado el momento». Tomamos la bolsa que ya teníamos preparada desde hacía días y salimos rumbo al hospital. La lluvia golpeaba el parabrisas mientras Yolanda conducía con total calma, dándome palabras de aliento durante el trayecto. «Estoy aquí, Isa. Todo saldrá bien». Al llegar al hospital, me ingresaron de inmediato. Las contracciones aumentaban en intensidad. El trabajo de parto fue largo, doloroso, pero también sanador. Cada ola de dolor me recordaba que estaba dando un paso más hacia el comienzo de mi nueva vida. Un paso más lejos de Carlos y más cerca de Mateo. Yolanda no me soltó la mano ni un segundo. «Respira conmigo», me decía mientras me ayudaba a sobrellevar cada contracción. «Un poco más, hija. Ya casi lo tienes». Finalmente, después de horas que parecieron eternas, un grito rompió el silencio de la sala de partos. Mateo había llegado al mundo. Su llanto fue música para mis oídos. Me lo colocaron sobre el pecho, aún húmedo, aún tembloroso, pero lleno de vida. «Hola, mi amor», susurré mientras las lágrimas me corrían por las mejillas. «Llegaste, mi cielo, llegaste». Yolanda lloraba a mi lado, con una emoción tan profunda que sus palabras apenas salían. «Es hermoso, Isa, es hermoso». En ese instante supe que todo el dolor, toda la traición, toda la soledad, habían valido la pena por ese pequeño ser que respiraba sobre mí. Los primeros días fueron un torbellino de emociones. Las noches eran cortas, los miedos nuevos, pero el amor lo llenaba todo. Yolanda se convirtió en mi apoyo incondicional. Se turnaba conmigo para cuidar a Mateo, preparaba mis comidas, me recordaba cada medicamento, cada cuidado postparto.
Me ayudaba incluso cuando mis fuerzas flaqueaban y yo creía que no podría seguir. «Eres más fuerte de lo que piensas, Isa», me repetía con cariño. «Mírate, eres madre, y una gran madre». Mientras tanto, Carlos continuaba su descenso. Las deudas comenzaban a acumularse. Los pagos judiciales lo asfixiaban mes a mes. La vida de lujos que soñó con su amante se evaporó como un espejismo. Ya no quedaban ni amantes, ni amigos, ni familia que quisieran acompañarlo. Una tarde cualquiera, cuando Mateo ya tenía casi 2 meses, recibí una llamada inesperada. El número de Carlos apareció en la pantalla del móvil. Yolanda estaba a mi lado, sosteniendo a Mateo en sus brazos. Me miró, como siempre, con ese gesto firme de apoyo. Decidí contestar. Su voz llegó baja, casi temblorosa. «Isabela, por favor, solo quiero hablar. Quiero ver al bebé. Quiero intentar enmendar lo que hice. Podemos empezar de nuevo. Por favor. Los 3 juntos». Respiré hondo. Miré a Yolanda y luego a mi hijo, que dormía plácidamente. Con la voz firme que no sabía que tenía, le respondí. «Carlos, cuando más te necesité, me diste la espalda. Elegiste huir cuando tenías la oportunidad de quedarte. Ahora no buscas formar parte de la vida de tu hijo, solo quieres escapar de la tuya. Ya es tarde». Él intentó replicar, pero Yolanda me hizo un gesto y tomó el teléfono. «Carlos, hijo, perdiste a la única persona que aún creía en ti, y perdiste a un hijo que crece rodeado de amor, de un verdadero hogar. Quien abandona no elige cuándo volver, y tú no vuelves más». Colgó sin dudar. Carlos quedó solo, en un pequeño departamento frío, con deudas acumuladas y el peso insoportable de su propia conciencia. Mientras tanto, aquí, en Teruel, Mateo crece cada día más fuerte, rodeado de cariño, de estabilidad y de paz. Yo, de la mano de Yolanda, reconstruí lo que él destruyó, pedazo a pedazo, con amor verdadero, con amor del lado correcto de la historia.